Bueno, atención porque lo que le vamos a mostrar muestra a las claras que efectivamente la inflación en Argentina es un problema. No es una novedad que es un problema. Ahora es un problema grave, es un problema cultural que tenemos los argentinos de tener inflación constante, permanente y alta durante todo el tiempo. Sí, es preocupante y eso lo podemos ver comparado con la foto de la región. ¿Cuál es la inflación anual de la Argentina en el último año? Y lo van a ver comparado con la inflación anual de otros países que nos rodean también en un año. La diferencia es abismal, ¿no, Ana? La diferencia es tremenda, Fer, como se puede ver acá. Nuestros socios comerciales más importantes, otros países que integran el Mercosur, tienen inflaciones de un dígito y por debajo de los 3 puntos. Incluso hay un país que está con deflación, que igual es un problema también, lo podemos charlar otro día si querés, pero ningún país de la región supera el 3% de inflación. Fíjate los vecinos Brasil. más cercanos, ¿no? Brasil y Chile. Sí, no supera el 3%. Es sensible la diferencia. Argentina viene con inflación de más de 2 dígitos desde hace más de una década. Es impresionante a lo que estamos sometidos los argentinos sistemáticamente. Esto también tiene que ver con, no solo con cuestiones, digamos, de política interna, sino cultural, como vos decís, que, por ejemplo, cómo afecta la cotización del dólar en la Argentina no afecta en ningún otro país de la región. Sube el dólar, suben los precios. ¿Baja el dólar? No baja. No bajan los precios. Igual cuando baja el dólar. Mirá, Argentina tuvo en el último año 25,4% de inflación. Esa es la interanual, ¿no? La última, en el último año. El último año, 2017. De Argentina tuvimos 25,4%. Te vas a Brasil, que por lo que vemos es la inflación más alta, sí, que después le sigue, tiene menos de 3%, lo que tuvo Argentina en el último mes. Exactamente. 2,95 anual de Brasil, ¿no? De un Brasil que tiene las complicaciones que tiene también, no es que la está pasando bárbaro. No, pero por eso te digo que a pesar de todos los cimbronazos internos que tienen los países, digamos, sobre todo Brasil, como estamos viendo, e incluso Perú, no lo sufren en materia inflacionaria. Bueno, y en Perú tuvo una crisis política importante en los últimos días, con la renuncia del presidente. O sea, hay crisis política, sí, si se quiere. No afecta porque, mirá, fue de 1,4 la anual en todo el año, menos que la que nosotros tenemos en un mes, en el último mes, por ejemplo. Desde hace bastante el único país que nos supera de la región es Venezuela y son muy pocos en el mundo los países que nos superan en materia inflacionaria. Es realmente preocupante porque esto es una escalada que no termina, porque obviamente los trabajadores también dicen, si a mí no me aumentan el salario en función de lo que aumenta la inflación, yo me quedo sin capacidad. Es el huevo o la gallina. Exactamente. A ver, recién pasamos por la región, sí, vimos cómo está Argentina respecto del país. ¿Cómo estamos en el último mes acá en Argentina? En el último mes es el número que se conoció ayer del INDEC. Supimos que tuvimos una inflación del 2,3%. ¿Qué la explica? 2 cuestiones que terminó reconociendo el propio Banco Central. Lo que arrastró de las devaluaciones de las últimas semanas de diciembre y las primeras semanas del año se vio reflejado en precios. Cuando nosotros decimos aumenta el dólar y lo trasladan a precios, no es inmediato. Ahí llegó en marzo. ¿Acá también están las tarifas? No. ¿Están los combustibles? No. Por eso con lo cual es más grave muchísima todavía. Preocupación por la que va a venir en abril. Acá sí hay arrastre de tarifas y de combustibles, porque los aumentos se dieron antes, no en marzo. Entonces es el arrastre, lo que traslada, digamos, yo comerciante, vendo pan, me aumenta el gas, lo traslado cuando me llega la boleta de gas con el aumento, digamos. Vamos a ver cómo viene el primer trimestre, porque la proyección era del 15%. Pero es enero, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. Los primeros 3 meses del año es casi la mitad, el 40% de lo que está previsto para todo el año. E insisto... Y mucho más de la mitad de lo que fue la primera previsión, que la meta inicial, acordate, era del 10%, la del Banco Central, sí, absolutamente. Esto hay que entender que si uno lo proyecta a lo largo del año, bueno, sí, las tarifas, no va a haber tantos aumentos en el segundo semestre, pero todavía nos queda abril, todavía nos queda mayo y todavía nos queda junio, donde están previstos más aumentos de agua, de gas, de luz.
¿En qué lugares del país fue la inflación más alta? Es ¿Dónde golpeó importante más? también, ¿dónde golpeó más? A ver. Tenemos 2 regiones que fue muy por encima de la inflación nacional. Estamos hablando de Patagonia y el O sea, en noroeste. los extremos. En los extremos, pero el noroeste son provincias pobres, con donde golpea la inflación mucho más fuerte. Sabemos que a todos nos afecta la inflación, pero a los sectores vulnerables las afecta más. ¿Por qué? Porque siempre es alimentos y bebidas donde uno gasta, el dinero no tiene capacidad de ahorro. ¿Querés saber qué puntualmente es lo que más subió? Claro, a ver, ¿qué fue lo que te decía yo? ¿Impactó tarifas? ¿Impactó combustible? Me decías que no, que eso se va a ver en el próximo. ¿Y en este qué fue lo que impactó más? En acá estamos viendo la inflación núcleo simplemente para ¿Qué es la inflación núcleo? La inflación núcleo es la inflación que no está atada ni a tarifas, es decir, los precios regulados, los que maneja el gobierno, ni a la estacionalidad. Es lo que vos te podés esperar todos los meses. Exactamente. Digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el limón o el tomate, que están en la canasta básica, no pueden considerarse dentro de la inflación núcleo porque dependen de la estacionalidad. Perfecto. Un mes van a valer más caros, otro mes van a valer más altos, según la estacionalidad. Entonces, y tampoco los precios que están regulados. ¿Qué fue lo que más golpeó? Lo que más golpeó, tenemos la siguiente placa, fueron... A ver... Los colegios privados. Las cuotas de los colegios privados, 13,8%. Claro, marzo, el mes de inicio de clases, el mes de matrículas, de todo eso impactó llegó con este directamente en el bolsillo. 13,8%. Es un montón de aumentos simplemente de este rubro. Tenemos más rubros, equipamiento del hogar y mantenimiento del hogar. Si uno quiere pintar y demás, bueno, todo esto está aquí, pensemos casi el doble de la inflación. Claro, muy por encima del promedio de lo que fue la inflación, ¿no? Estos rubros en forma particular. Bueno, lo veíamos recién ahí, colegios privados, 13 y pico, muy por encima. Eso es imposible. Y tenemos un rubro más que también estuvo cerca de esta cifra. Colegios privados, equipamiento del hogar, 4,5. Había otro que era el de indumentaria, que también el inicio de la temporada, otoño-invierno, hizo que los precios se fueran por las nubes, especialmente, ¿sabes dónde? En la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Hoy lo escuchaba al ministro Duhovne hablar respecto del tema de la inflación, comentando el tema de la nueva cifra. El ministro Duhovne decía, bueno, obviamente estamos preocupados, sí, estamos atendiendo el tema, y ya la expectativa que se ponen es que la inflación del año va a ser menos que la del año pasado. ¿La del año pasado cuánto fue? ¿24? Casi 25, 24, 24. O sea, ya el gobierno que arrancó pensando en una inflación del 10%, que la modificó rápido y la recalculó en el 15%, hoy ya se está conformando con que sea menos del 24%. Vale decir, o le chingaron mucho al principio, o nos hicieron generar una expectativa que ni ellos se creían, porque la verdad es que ¿qué gobierno puede pensar que hay una inflación que te puede dar anual el 10% cuando vos ya de antemano tenés programado un aumento de tarifas, un aumento de combustibles, o por lo menos tenés liberado el combustible? Digamos, ¿qué gobierno puede creer que va a aumentar, porque lo decide el gobierno, las tarifas en la proporción que lo va a aumentar y la inflación anual le va a dar el 10%? Del 10 pasaron al 15, rápido. Y ahora ya se conforman con que sea menos que lo que fue el año pasado, que fue del 24. Sigue siendo la inflación uno de los problemas más importantes que tiene este gobierno.